Muy buen día. Bienvenidos a la presentación de este gran libro, El águila y la serpiente, el problema del origen prehispánico del escudo nacional mexicano, de Guillermo Correa Lonche. Nos acompañan en la mesa de presentación lectores de primera calidad, a la altura del tema que estamos tratando. El maestro antropólogo Diego Prieto Hernández, el doctor Rodrigo Martínez Barax, el maestro Rafael Tena. Vamos a darle inicio a la presentación de este libro y voy a leer el currículum del antropólogo Diego Prieto Hernández y quien tendrá la palabra en primer lugar. El maestro Diego Prieto Hernández es director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Posee una amplia trayectoria como profesional al servicio de esta institución. Estudió antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Posee estudios de maestría en ciencia política en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con la maestría en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. De 1995 al 2010 fue director del Centro INA Querétaro. Entre 2012 y 2013 fue coordinador académico de la línea de investigación dentro del proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio y fue coordinador nacional de antropología antes de su actual designación como director general del INA. Diego, tienes la palabra. Muchas gracias, Salvador. Me da mucho gusto compartir esta sesión con queridos amigos y colegas, Rodrigo Martínez, Rafael Tena y, por supuesto, Salvador Rueda, que coordina esta presentación junto con el autor del libro, Guillermo Correa, con quien he platicado algunas veces y he podido acompañar este largo periplo que desemboca ahora con la presentación de El águila y la serpiente, el problema del origen prehispánico del escudo nacional mexicano. Un tema que pues viene bien a cuento ahora de estas conmemoraciones, los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, los 200 años de la consumación de la independencia del país que en breve tomaría como escudo del águila parada sobre el nopal devorando la serpiente, de manera que pues vale la pena la pregunta alrededor de la cual gira esta importante publicación. Para el INA es un enorme gusto presentar esta obra que ve la luz después de un largo y arduo trabajo de investigación en fuentes históricas sobre el problema del origen prehispánico del escudo mexicano, mismo que tuvo su origen en un primer tratamiento como tesis de licenciatura en historia del propio Guillermo Correa en nuestra querida ENA hace ya 10 años, precisamente bajo la dirección de Rodrigo Martínez Barax, que ahora nos acompaña. Guillermo Correa desde 2003 es profesor de asignatura en la ENA y hoy nos brinda su investigación enriquecida después de todos estos años, incluyendo un generoso prólogo a su trabajo que aún alcanzó a escribir nuestro querido y muy añorado Miguel León Portilla, Gran Tlamatini. No podemos omitir que, a pesar de las dificultades surgidas por la pandemia, hubo la intención de que se pudiera coincidir esta publicación con las conmemoraciones que he señalado de los 500 años de la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco y los 200 de la consumación de la independencia, precisamente conmemorándose en este 2001. Y es que, en efecto, la reflexión de Guillermo Correa nos remite al tema de los relatos y mitos fundacionales de México Tenochtitlan, que referidos a su representación en el escudo nacional mexicano, nos obligan a recorrer, por supuesto, los primeros tiempos de la Nueva España, periodo que concluiría
300 años después de la caída de este centro hegemónico que fuese México Tenochtitlan. La conclusión de Correa afirma contundente: el símbolo del águila que devora a la serpiente es una imagen que no está presente en ninguna de las fuentes prehispánicas que representan el emblema fundacional de Tenochtitlan, y tampoco está presente en la mayoría de las fuentes producidas durante la colonia, señalando que el símbolo del águila que devora a la serpiente está presente como representación del símbolo fundacional de Tenochtitlan solo en ciertos manuscritos posteriores a la conquista de finales del siglo XVI y principios del XVII. Finalmente, Correa cierra sus conclusiones señalando que es muy probable que durante la colonia el origen de la asociación del águila y la serpiente haya provenido de Enrique Martínez. Una posibilidad es que se haya inspirado en la imagen cristiana sugerida por el Ave María y la garza y la serpiente. Hay que reconocer que más allá de la representación formal del símbolo, hay elementos prehispánicos reconocibles en diversas fuentes documentales e incluso arqueológicas que permiten relacionar su origen indígena, aunque por otra parte dicha representación como tal no fuese usada como escudo por los mexicas y que no sería sino hasta, cito, la primera mitad del siglo XVII que se configure una nueva iconografía que los criollos utilizarán como distintivo, la cual se expresará tanto en la imagen de la Virgen María alada que derrota al pecado, como en la imagen del águila que devora a la serpiente. Termina la cita. Algunas de las claves de estas posibilidades de lectura histórica sobre el origen de nuestro escudo nacional las encontramos en este libro, justo en los elementos de juicio que nos destaca el prólogo de don Miguel León Portilla, que lanza sobre el autor una interrogación contundente. Pero es sostenible que el origen de este escudo deba situarse en la época prehispánica. Cierro la cita con la pregunta. Al respecto, él mismo, León Portilla, apunta de forma previa que, cito comillas, en el México prehispánico no hubo escudos en sentido estricto. Los diversos estados o señoríos se identificaban generalmente a través de sus topónimos. Otros muchos lugares se identificaban por una representación pictográfica del significado del correspondiente nombre o por medio de signos pictográficos, ideográficos y fonéticos. Cierra la cita. Conviene precisar entonces, continúo citando a León Portilla, cito, ¿a qué puede referirse lo que expresa en su título Correa al decir que se propone investigar si el escudo nacional mexicano tiene o no un origen prehispánico? Me parece obvio expresar que puede referirse a los elementos integrantes de esos glifos toponímicos, a escenas de algún acontecer primordial representadas en códices o a relatos en náhuatl acerca de dicho acontecer. Y nos habla de dos fuentes que le parecen claves porque aportan elementos pictográficos y textuales que contienen los elementos incluidos en la simbología del escudo nacional. La serpiente erguida sobre un opal que crece entre las piedras y devorando en su boca una serpiente. Vale entonces la pena citar aquí esas dos fuentes. La primera es un antiguo testimonio transcrito por el cronista indígena Domingo Francisco Chimalpain, citando las palabras atribuidas al señor Cuautlequetzki, dirigidas a Tenochtli, poco antes de que marchara este último a contemplar el cumplimiento de la señal producida por su Dios. Si ya por largo tiempo aquí hemos estado, ahora tú irás a ver allá entre los tulares, entre los cañaverales, donde tú fuiste a sembrar el corazón del hechicero Copil, cómo hubo de hacerse la ofrenda según me ordenó nuestro Dios Huitzilopochtli. Ahí habrá germinación del corazón de Copil, y tú irás, Tenochtli, irás a ver allá cómo ha germinado el tunal, el Tenochtli, del corazón de Copil.
Ahí encima de él se ha erguido el águila, está destrozando, está desgarrando a la serpiente, la devora, y el tunal, el Tenochtli, serás tú, Tenochtli, y el águila que tú verás seré yo. Esta será nuestra fama en tanto que dure el mundo, así durará el renombre, la gloria de México Tenochtitlan. Al respecto dice León Portilla que, cito, si pudiera comprobarse que Chimalpain citó de un modo u otro con fidelidad las palabras que atribuye a Cuautlequetzki, en ello tendríamos una respuesta positiva al asunto del interés de Correa sobre los principales elementos pictóricos que reproducen la escena que lleva a la fundación de Tenochtitlan. Cierro la cita. El otro testimonio lo proporciona una pintura incluida en una obra del dominico Fray Diego Durán, que, cito, aparece junto a otra al principio de su historia de las Indias de la Nueva España, en que sí puede contemplarse la escena con la serpiente siendo desgarrada por el águila. Termina la cita. Estos dos testimonios, nos dice León Portilla en el prólogo, son, cito, dignos de la mayor atención porque corresponden puntualmente con la tradición que sostiene que los elementos registrados en el escudo nacional tienen un origen prehispánico. Cierro la cita. Al respecto, Correa le señala que, cito, la supresión de la imagen de la serpiente en otros registros elaborados ya en la temprana época colonial puede también explicarse porque los eclesiásticos y el gobierno virreinal pudieron ver en ellos un señalamiento a la presencia del demonio relacionado con la serpiente. El propio arzobispo de México y virrey, por poco tiempo, don Juan de Palafox y Mendoza, durante su gobierno expidió órdenes de que en el escudo nacional se eliminara la presencia de la serpiente e incluso también del águila y fueran sustituidas con una imagen de la Virgen María. Cierro la cita. También resulta muy interesante destacar cómo Correa mismo hace alusión a la diversidad de fuentes prehispánicas con relación a este tema contemporáneas a las que podría denominarse la historia oficial mexica. Al respecto nos recuerda que, cito, durante los gobiernos de Izcóatl y de su sucesor Moctezuma I, se realizó la gran reforma religiosa y social que hizo posible el florecimiento de la cultura mexica y en la cual se destruyeron códices y se reformularon tradiciones referentes a la historia mexica. Termina la cita, en la que no aparece el símbolo del águila que devora a la serpiente. De este breve rescate de elementos claves del libro que hoy presentamos, debo destacar, para concluir, algunos aspectos que trascienden propiamente los debates indagatorios de las fuentes históricas, que desde luego serán siempre imprescindibles. El primero se refiere a la enorme dificultad de contar con fuentes documentales prehispánicas sobre esta materia, debido a la destrucción de muchas de ellas desde tiempos prehispánicos y posteriormente durante la guerra de conquista y la colonia. El segundo tiene que ver con que las fuentes posteriores en las que propiamente Correa deposita la elaboración iconográfica de nuestro escudo nacional son de indígenas evangelizados o de criollos, lo que necesariamente nos remite también a referentes religiosos e iconográficos externos a la cultura mexica o a interpretaciones de mitos prehispánicos pasadas por el tamiz de la evangelización. De hecho, es interesante observar cómo en el juego político en torno a la instauración y uso del águila devorando la serpiente como escudo, Correa nos señala que hacia mediados del siglo XVII, cito, los criollos se encargarán de fortalecer y difundir, tanto en los sermones como en la pintura, la asociación entre la Virgen de Guadalupe y el águila mexicana, con el pecado y la serpiente, cuestiones eminentemente católicas, pero mexicanizadas. Cierro la cita. Y por supuesto, no, evidentemente, no mexicas. Se trata, en todo caso, de un proceso histórico en que una representación simbólica nos remite a un conjunto de relatos o de mitos que hacen referencia a la fundación de México Tenochtitlan, pero que simultáneamente aluden a una serie de componentes del universo semántico y los intereses de los criollos,
de los cronistas o de indígenas evangelizados, los que requieren de una narrativa e iconografía en que puedan verse reflejados los mundos que convergieron en esta formación sociocultural que denominamos Nueva España. Los sistemas concretos de representaciones simbólicas no dejan de ser productos de una operación intelectual que tienen un componente que puede y debe ser analizado racionalmente, pero también otro que proviene de un sistema o de universos culturales y simbólicos que determinan las cargas semánticas de dichas representaciones, de dichos relatos. Recordemos, para la antropología, los mitos no son mentiras, son relatos imaginarios, a veces con verdad, a veces con imaginación, a veces claramente modificando la verdad de los hechos que tienen como finalidad explicarnos las cosas. Al final, se trata de entender cómo fue posible arribar a un código capaz de dar una significación común a elaboraciones conscientes e inconscientes debidas a mentalidades, sociedades y culturas diversas que convergen en el relato. Lévi-Strauss le llama signos imágenes, que organizan el mundo en términos de una lógica basada sobre todo en criterios estéticos, en criterios simbólicos. Entonces es cuando el símbolo se proyecta más allá de los límites de sus orígenes y se coloca en el plano de la historia, donde siempre muchas interpretaciones serán posibles, pero jugando ese papel articulador de las sociedades a pesar de su heterogeneidad. En efecto, como también lo señala León Portilla, no se trata de un asunto bizantino. La historia del águila y la serpiente, en tanto escudo nacional, nos obliga a conocernos mejor, a desentrañar lo que hay de mítico y simbólico, a encontrar, rastrear los componentes de este escudo, el tenochtli, el águila, la serpiente, y también las adiciones de concepciones cristianas evidentemente posteriores a la caída de México Tenochtitlan. Recordar entonces que México no es México Tenochtitlan, aunque nos encontremos en el mismo lugar. México fue la capital de la Nueva España y después fue el nombre que adoptó esta nación, este país, que desde hace 200 años lucha esforzadamente por darse un destino propio y construir un país de justicia, un país de libertad, un país que sea capaz de darle cabida a los diferentes componentes de esta nación, que al menos desde finales del siglo pasado se reconoce como nación pluricultural. Y entonces podemos ir encontrando nuevos sentidos a ese escudo que nos une y seguirnos preguntando, como lo hace Guillermo Correa, por el presunto origen prehispánico de dicho emblema de nuestro país. Vaya entonces mi reconocimiento a Guillermo Correa, al autor de este interesante libro, y la invitación a todos para acercarnos a esta apasionante historia. Enhorabuena. Muchas gracias, Diego Prieto. Vamos a darle ahora la palabra al doctor Rodrigo Martínez Barax. Él es investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos y profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha dedicado principalmente a estudiar el periodo novohispano y a la historiografía lingüística, bibliográfica y literaria de México. Entre sus libros se encuentran La perdida relación de Juan Cano y su conquista, El largo descubrimiento del ópera medicinalia de Francisco Bravo, Convivencia y Utopía, entre muchos otros libros y decenas de ensayos y artículos. Rodrigo, tienes la palabra. Muchas gracias, Salvador.
y muchas gracias a Lina por invitarme a este acto tan importante. Me da mucho gusto y me enorgullece participar en esta presentación por varias razones. Una, por estar con muy queridos y admirados amigos del INA. Nuestro director Diego Prieto, que es un director y un patriota en su defensa del INA en tiempos difíciles, pero que no deja de ser un colega, antropólogo e historiador, comprometido con la búsqueda de la verdad y la defensa y difusión de nuestro patrimonio, codo a codo con los investigadores del INA. También me honra estar con nuestro maestro Rafael Tena Martínez, gran historiador, nahuatlato y traductor, que conozco hace ya casi 30 años, cuando coincidimos en el seminario sobre náhuatl que dio en la Dirección de Estudios Históricos, allí entonces en el anexo al Castillo de Chapultepec, nuestro maestro James Lockhart. Junto con Miguel León Portilla, Rafael Tena es el autor sobre el que más reseñas y comentarios he escrito a lo largo de mi carrera. Y ahora extraño su seminario de náhuatl en el Museo Nacional de Antropología, que no pudo reorganizarse en el formato Zoom, tal vez por nuestro gusto por platicar todos al mismo tiempo, interrumpirnos y aprender muchísimo de náhuatl, de historia de México y de todo con Rafael. También me da gusto estar con mi querido y amigo y colega Salvador Rueda Smithers, compañero de ediciones y trabajos académicos, de conversatorios y conferencias, siempre con una gran afinidad entre los dos. Siempre estaré agradecido contigo, Salvador. Y me da gusto estar con mi antiguo alumno de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Guillermo Correa Lonche, hablante de zapoteca y estudioso del náhuatl, que busca con igual rigor ser historiador y bailaor de flamenco y vivir la vida como una obra de arte. Me da gusto y orgullo estar en esta presentación también por la importancia del libro que Guillermo Correa nos presenta, por la importancia del escudo en la historia de México, en la fundación de la Ciudad de México y en el escudo nacional del nuevo país que nació en 1821, hace 200 años, como lo mencionó nuestro director. Además, es un libro muy bien hecho y porque lo pude ver, y me da gusto haberlo visto crecer y formarse, primero como tesis de licenciatura en Historia en la ENA, y ahora lo veo plenamente desarrollado. Me da gusto que una de las inspiraciones para realizar este trabajo surgiera de la lectura que hizo Guillermo de un texto mío, la reseña que escribí sobre el libro del historiador Enrique Florescano, mi maestro y antiguo director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, su libro sobre el escudo nacional. Y lo antojé a Guillermo a investigar de qué manera las diferentes fuentes se refieren a las diferentes variantes del escudo que revista Florescano. El nopal sobre la piedra, el águila sobre el nopal solo, y el águila sobre un nopal y el glifo Atl Tlachinoli, como sale en el Teocalli de la Guerra Sagrada, el águila sobre el nopal comiendo un pájaro y finalmente el águila devorando una serpiente. Desde entonces, pues como que se me antojó que alguien tratara de ver todas estas variaciones y que las conectara con las diferentes fuentes, y ese alguien resultó ser, con gran entusiasmo, Guillermo Correa. Guillermo Correa realizó acuciosamente la investigación de la manera más cuidadosa, analizando cada fuente e indagando sobre los diferentes caminos de investigación que se abren. Porque pues, no solamente hay un análisis crítico, sino jalando bien los hilos que da cada una de las diferentes fuentes mencionadas. Y esta indagación condujo a Guillermo a concluir que la representación del águila matando a una serpiente o un pájaro asociada a la fundación de la Ciudad de México no es propiamente prehispánica o no se registra de manera en las fuentes prehispánicas, y que solo un reducido grupo de fuentes de los siglos XVI y XVII la menciona, pues muchas de las fuentes coloniales tempranas mencionan más bien al águila
matando a un pájaro. Las representaciones del águila con el símbolo Atl-Tlachinoli, del monolito prehispánico llamado Teocalli de la Guerra Sagrada, no tienen una correspondencia, enfatiza Guillermo, con las fuentes novohispanas, que en ningún momento nos dan una clave realmente de esta cercanía del águila sobre el nopal y con la cercanía del Atl-Tlachinoli, más allá de ser el símbolo, por supuesto, de la guerra y de la guerra sagrada. La más importante fuente antigua pintada, encuentra Guillermo, del águila y la serpiente en la fundación de la Ciudad de México, aparece en el Códice Durán, donde aparece también el águila con el pájaro, pero también aparece la imagen del águila y la serpiente. Hay menciones en fuentes como las relaciones del Chalca Chimalpain, que, como bien nos lo ha destacado Rafael Tena en sus estudios sobre Chimalpain y en sus clases, Chimalpain combina varias tradiciones historiográficas indígenas. En cambio, las fuentes que se derivan exclusivamente de la tradición de la Crónica X, como prefiere decir Rafael Tena, en lugar de decir solamente la Crónica X, sino la tradición oral, escrita, pintada de la Crónica X, estas fuentes se refieren siempre al águila y al pájaro, jamás el águila y la serpiente. Esto habla de la existencia de más de una tradición historiográfica mexica, lo cual es interesante, pese a la imposición historiográfica de los Hueytlatoque mexicas, Itzcoatl y Moteuxoma y Luicamina, con su asesor Tlacaele, y después por Moteuxoma Xocoyotzin. Pero la primera aparición encuentra Guillermo, la primera aparición escrita propiamente del águila y la serpiente en la fundación de Tenochtitlan está en el Reportorio de los Tiempos, el importante libro del alemán Heinrich Martin, Enrico Martínez, publicado a comienzos del siglo XVII. Esta es la primera versión que pudo leerse y que va a tener una influencia muy, muy grande. Hasta aquí, eso es lo que llevo propiamente escrito. Entonces ahora quisiera comentar un poquito más de lo bien hecho que está el libro, porque no es solo que Guillermo haya encontrado que el símbolo fundacional de la Ciudad de México, del águila devorando a una serpiente, no está en las fuentes nahuas, en las fuentes prehispánicas, o aún es escasa en las fuentes coloniales tempranas. Es importante, por un lado, el análisis que él hace de las diferentes fuentes, como les digo, cada vez tratando de jalarle los hilos, y esta constatación que hace Guillermo, pues contrasta con muchas de las interpretaciones que él discute en la introducción respecto al simbolismo del águila y la serpiente. Este simbolismo del águila y la serpiente, como el águila que representa al sol y que se impone sobre los pueblos de la tierra, pues varios autores lo hacen, y todos pues sin realmente caer en la cuenta de que no se trata propiamente de una representación prehispánica. Aquí, en ese sentido, quisiera precisar que entre estas fuentes que incluye Guillermo, incluye el artículo de Alfonso Caso, El águila y el nopal, que es su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Historia de 1949, me parece, y en esa interpretación se ve claramente que ya Alfonso Caso tenía claro que no es propiamente prehispánico el símbolo, la imagen del águila devorando a la serpiente o al pájaro, y todo su análisis de la ideología mexica, de la ideología sacrificial mexica, lo hace solamente con base en el águila y el nopal. El águila, que representa al pueblo elegido, a los mexicas, que está precisamente cogiendo una tuna que representa a los corazones humanos que
tienen que ser extraídos, sacrificados, para que supuestamente el sol no vuelva a aparecer. O sea, para que esta ideología mexica que conocemos muy bien funcione, no era necesario la serpiente como tal, basta con que el águila esté ahí cogiendo los tunales que representan a los dioses y obviamente esto es una representación que van a realizar los mexicas ya bastante más adelantados en su historia, como lo destaca mucho el gran historiador francés Christian Duverger, uno con el que tanto Guillermo como yo simpatizamos mucho, precisamente por lo audaz y lo inteligente al hacer sus deducciones. En ese mismo sentido también, en una recapitulación que haces, Guillermo, en el cuadro recapitulativo de las representaciones simbólicas asignadas cronológicamente a la fundación de Tenochtitlan, pues tú analizas, entre otras cosas, el nombre mismo de Tenochtitlan, que hace alusión al Tenochtli, a este tunal de tunas duras, como lo señaló Alfonso Caso, y lo destaca también Rafael Tena en sus diferentes estudios. Ahora bien, en este cuadro recapitulativo, te lo digo porque todavía creo que es tiempo de que se modifique, puesto que estamos trabajando sobre un borrador, asignas el origen de esta interpretación a 1325. Yo creo que en 1325 no había surgido todavía el nombre de Tenochtitlan. Existía el nombre de Mexico, probablemente vinculado a la raíz Metzli, luna, Xictli, ombligo, el locativo en el ombligo de la luna, en la isla, en el centro del lago. Y por eso, como bien lo dice Duverger, lo retoma Florescano y lo retoma el propio Guillermo, esto ya es una modificación ideológica e histórica de los propios mexicas, que ya no querían que su nombre esté vinculado a esta isla de México, antiguamente habitada, destaca Duverger, por los despreciables, entre comillas, otomíes, que llamaban a esta isla Amadetzana, en el ombligo de la luna, que quiere decir lo mismo que México, y que es el nombre de la isla, de donde derivaron sus nombres los mexicas, de tal modo que, un poco contrariamente a toda la historiografía, pues los mexicas no son mexicas porque así se llamaran desde el comienzo de su peregrinación, son mexicas porque vivían en México, sencillamente. El topónimo genera el antropónimo, como el topónimo genera el etnónimo, como ahora ya queda claro. De modo que, insisto y recapitulo esta parte, el nombre de Tenochtitlan no creo que haya estado ya presente en 1325, fue incorporado ya después por Itzcoa, no, yo creo que por Moteuxoma, Xocoyotzin o más adelante. Fue en ese momento que no sé si fue Xocoyotzin o Moteuxoma y Luicamina, en qué momento fue que se dio este paso de Ciudad de México a Ciudad de Tenochtitlan. En fin, es muy valioso este análisis que hace Guillermo en la primera parte de su libro, El simbolismo fundacional de Tenochtitlan en las fuentes históricas. Quien lo lea va a aprender muchísimo sobre todas estas fuentes por el extremo rigor con que Guillermo las va analizando, las fuentes prehispánicas, las fuentes y las diferentes fuentes coloniales, en manuscritos pictográficos desaparecidos, en manuscritos pictográficos existentes, las crónicas españoles, autores indígenas y mestizos. Todo esto es de la mayor importancia, pero él no se detiene en esto, no se detiene en decir que la primera representación conocida del águila y la serpiente se encuentra entre las pinturas de los tlacuilos de Fray Diego Durán,
que aparece después en otras fuentes, como en el Códice Aubin, que aparece en la portada de su libro, sino esta importancia de la primera aparición impresa de la narración del águila devorando a una serpiente en el libro, como les digo, de Enrico Martínez, Heinrich Martin, reportorio de los tiempos de comienzos del siglo XVII. Este ya es un primer planteamiento, pero él no se detiene aquí. Aquí hay que releer el subtítulo de su libro, El águila y la serpiente, y el problema del origen prehispánico del escudo nacional mexicano, y el problema de cómo es que esta águila, el águila y la serpiente, pues acabaron en el escudo propiamente nacional mexicano. Obviamente, a partir ya de los trabajos de la segunda parte, puede demostrar a Guillermo cómo a partir de su lectura en el libro de Enrico Martínez, donde aparece la narración de la fundación de Tenochtitlan y la aparición del águila y la serpiente, varias otras fuentes de la primera mitad del siglo XVII, escritas todas por autores criollos, son los que van a darle cada vez más cuerpo a este símbolo del águila y de la serpiente. Entonces aquí hay dos problemas que va resolviendo muy bien Guillermo. Por un lado, ¿de dónde sacó esta narración Guillermo Correa? Me acuerdo cómo platicábamos mucho cuando estaba haciendo la tesis y que queda claro que obviamente que Enrico Martínez, recién llegado de Alemania, ¿de dónde iba a sacar esta información referente a la calle de Tenochtitlan? La única fuente impresa que tenemos es Joseph de Acosta, la Historia General Natural y Moral de las Indias, me parece de 1592, y de aquí estrictamente saca su narración Enrico Martínez. Solamente que le cambia donde dice serpiente, donde dice ave, una ave muy galana, un pájaro, una ave muy galana. Me parece, esa es la expresión de Durán. Ya cambia. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y esta es la que examina muy bien Guillermo Correa. Cambia el pájaro por la serpiente. ¿Qué lo pudo llevar a hacerlo? Entonces saca varias hipótesis Guillermo Correa, todas ellas de mayor interés. Tal vez sencillamente retomó un simbolismo mundial del águila y la serpiente como representación del pecado. Tal vez especula Guillermo, pero con cierto fundamento, que Enrico Martínez pues pudo haber consultado a Acosta y haberlo conocido y preguntarle, oye, pero ¿cuáles son tus fuentes? Y que Acosta le prestara el manuscrito de Durán, donde pudo ver físicamente su dibujo, la pintura de los tlacuilos de Durán, de su dibujo del águila y la serpiente. En todo caso, aquí ya es claro que el origen de que más y más en el periodo colonial, a partir del siglo XVII, se fuera difundiendo este símbolo del águila comiéndose una serpiente, es Enrico Martínez, que además tiene pues, esta curiosa representación de una garza comiéndose una serpiente. Y este simbolismo se da precisamente en la primera mitad del siglo XVII, precisamente cuando se están cocinando otros trabajos pues, muy vinculados con la Virgen María. Se está cocinando precisamente entonces el libro Imagen de la Virgen María de Guadalupe de Miguel Sánchez, que se va a publicar en 1648. Y entonces como que cada vez nos vamos dando cuenta que esta representación, este símbolo que va a ir agarrando fuerza como escudo de la Ciudad de México, del águila y la serpiente, tiene un simbolismo que no parece muy prehispánico, sino que más bien parece muy católico, porque obviamente la serpiente es la Virgen María, perdón, el águila es la Virgen María y la serpiente es el pecado. Entonces, este ya es el elemento fundamental
pues, que es curioso para nosotros los mexicanos, que siempre vimos el águila y la serpiente como el colmo de la mexicanidad y la aztequidad y todo eso, y que nos damos cuenta que es un símbolo totalmente cristiano, católico, de la lucha precisamente de la Virgen Águila contra la serpiente pecado, lo cual pues es muy indicativo. Y así, pues ya prácticamente resuelto el problema, Guillermo se pudo dar el lujo de incluir una tercera parte sobre el símbolo del águila y la serpiente en otras culturas del mundo. Entonces, así como en el México prehispánico aparecen águilas, aparecen serpientes, incluso desde tiempos muy antiguos pueden aparecer águilas devorando una serpiente, aunque en contextos muy diferentes de lo que podría ser la fundación de Tenochtitlan, lo vemos que este tipo de representaciones aparecen en todas las culturas del planeta, de Europa, Asia, África, en fin, entonces, que le dan realmente una mayor perspectiva a lo que puede ser este escudo nacional que es tan importante para nosotros. Entonces, pues me sumo a las palabras de nuestro director, Diego Prieto. Este es un libro muy importante desde muchos puntos de vista y sobre todo en estas conmemoraciones de la caída de Tenochtitlan en 1521 y de la fundación ya de nuestro país, México, con este escudo del águila y la serpiente. A todos nos puede hacer bien saber un poco los orígenes de las cosas, aunque a veces siempre es bueno que ciertas cosas las discutamos a gusto entre historiadores sin necesidad de traumar a la nación antes de decirle que el águila es la Virgen María y la serpiente es el pecado cristiano. Muchas gracias a todos y por su atención. Muchas gracias, Rodrigo. Muy, muy interesante todo lo que dices y estoy seguro que este libro efectivamente nos dará pie a repensar el origen de nuestro escudo nacional y la evolución de nuestro escudo nacional. Yo solo quería hacer un paréntesis y que tiene que ver con el comentario que había hecho Diego Prieto al principio. El águila a la que el virrey obispo Palafox está queriendo quitar es la que estaba en la fuente de la Plaza Mayor y ahora está aquí en el Museo Nacional de Historia. Y fue el día 13 de agosto, durante el desfile o el paseo del pendón, cuando se da cuenta que está esa águila ahí y pide que se cambie y se ponga una virgen. Y por supuesto el ayuntamiento no le hizo caso y el águila permaneció ahí hasta muy probablemente cuando se puso el caballito. Vamos a dar ahora la palabra al maestro Rafael Tena, quien es maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana. En 2014 recibió el nombramiento de profesor investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus principales temas de investigación han girado en torno al estudio de la historia, la cultura, la lengua y la literatura de los antiguos nahuas del centro de México. Entre sus publicaciones más importantes se encuentran El calendario mexica y la cronografía, editado en 1987 y reeditado en 1992 y 2008. La religión mexica, de 1993 y reeditado en 2002, 2009 y 2012. La edición bilingüe náhuatl español en 2 volúmenes de las 8 relaciones y el memorial de Culhuacán de Domingo Chimalpain. Los anales de Tlatelolco en edición bilingüe náhuatl español del 2004. Las 3 crónicas mexicanas, textos recopilados también por Domingo de San Antón Muñón Chimalpain Cuautlehuanitzin en edición bilingüe que publicó Rafa Tena en 2012. Maestro Tena, tienes la palabra. Muchas gracias. En 2011, Guillermo Correa Lonche me solicitó que leyera la tesis que había preparado para optar al título de licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
y posteriormente me propuso para que fungiera como sinodal en el jurado académico que lo examinó. El título del texto era El águila y la serpiente, el problema del origen del escudo nacional mexicano. Me llamó la atención el contenido de la tercera parte del trabajo, intitulada El símbolo del águila y la serpiente en otras culturas del mundo. Allí se incluía alrededor de una treintena de representaciones plásticas provenientes de diversos lugares y de épocas diferentes, en las que aparecía un águila luchando con una serpiente o devorándola. Se podía colegir que todas esas representaciones eran independientes entre sí, pero resultaba interesante constatar la gran similitud que se advertía entre todas ellas. Pasado algún tiempo y releyendo la Eneida de Publio Virgilio Marón, me encontré con un pasaje en que se describe cómo un águila captura a una serpiente, y dicho pasaje me pareció una descripción muy fiel de nuestro escudo nacional. Le comuniqué el hallazgo a Guillermo y él decidió incluir ese nuevo dato en la edición revisada del texto de su tesis. En esta presentación de la publicación El águila y la serpiente, el problema del origen prehispánico del escudo nacional mexicano, me ha parecido pertinente compartir con ustedes la lectura de ese texto de Virgilio. El pasaje de la Eneida a que me refiero se encuentra en el libro 11 de la obra, en los versos que van del número 751 al 756. Allí el poeta describe cómo en medio de la batalla el troyano Tarcón captura al latino Vénulo, comparando al héroe troyano con un águila que atrapa una serpiente. Voy a leer primeramente el texto latino con pronunciación romana y después leeré un resumen de la escena y 3 traducciones españolas de los 6 versos. En latín el fragmento suena así: Utque volans alte raptum confulva draconen, fertaquila implicuit pedes eque unguibus esit, sauchus ad serpens sinuosa volumina versat, arrectisque orrets quamis et sibilatore, arduus insurgens illa aud minus urget obunco luctantem rostro, simul etera verberat alis. Rubén Bonifaz Nuño nos describe resumidamente la escena. Júpiter, que observa la pugna desde el Olimpo, incita las iras del troyano Tarcón, y éste rehace para el combate las filas de los suyos, haciéndoles ver que huyen delante de una mujer, la amazona Camila, y reprochándoles su molicie. El mismo Tarcón arremete contra Vénulo. Arrancado del caballo, se lo lleva abrazándolo y procura herirlo con su propia lanza. Él y su presa parecen un águila y una serpiente en lucha mortal. Enardecidos por el ejemplo de su jefe, acuden los troyanos, etc. La primera traducción que leeré está en verso. Es del jesuita ecuatoriano Aurelio Espinosa Polit y la publicó la editorial Jus en 1961. Voy a leer unos versos antes y otros después del pasaje que directamente nos interesa para mejor situar a este en su contexto. Notaremos asimismo que la descripción de la lucha entre el águila y la serpiente no es una proposición independiente, sino que forma parte de una comparación. Contra Vénulo se abalanza Tarcón,
del bridón lo descuaja, así lo atrae y sobre el suyo lo sujeta y llévalo cautivo a viva fuerza en el regazo. Se alza espantosa grita, los latinos todos vuelven los ojos. Cual centella vuela Tarcón, cargando por trofeo las armas y el varón. Luego le rompe la punta de la lanza que esgrimía y con la suya los resquicios busca por donde hundirle el hierro, mientras pávido trata el otro de alzar de su garganta la mano que le apremia y se consume reluchando sin fin. Como a la altura alza el águila roja a una serpiente que hace en la zarpa de acerados filos, y la sierpe lisiada en lentas roscas se revuelve y eriza las escamas, y prueba entre silbidos a empinarse por encima del ave, el corvo pico esta, implacable hundiendo va en su víctima, mientras las alas bate en los espacios. No de otro modo su botín se lleva Tarcón fuera del grupo tiburtino, glorioso con su presa. Los troyanos, el ejemplo y fortuna de su jefe, emulan con valor, etc. La segunda traducción está en prosa, es de Lorenzo River y la publicó la Editorial Aguilar en 1960. Cual un águila fulva que en su vuelo arrebata consigo una serpiente, asida con sus pies y con las hincadas uñas, mas la serpiente lisiada revuélvese en roscas y eriza sus hórridas escamas y echa silbos de su boca y se yergue arduamente, y ella no obstante con su torcido pico la mordisca y flagela a la vez las auras con sus alas, etc. Finalmente les leo la traducción de esos versos que hice yo en el año 2017. Volando en alto, el águila dorada una horrenda serpiente lleva presa, fuertemente ceñida entre sus garras. La sierpe herida tuerce sus espiras, eriza las escamas y porfía en erguirse lanzando roncos silbos. Mas hinca el ave su encorvado pico en el reptil que fiero se resiste, y el aire bate con sus alas recias. Hasta aquí los versos de Virgilio, sus traducciones y su descripción anticipada de nuestro escudo nacional. Felicito a Guillermo Correa Lonche por haber escogido como tema de estudio el origen del escudo nacional mexicano y por haber vencido no pocos obstáculos hasta ver lograda la publicación de su trabajo, cuya lectura podremos disfrutar ahora en la digna edición preparada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Rafael. Tena. Muchas gracias, Rafa. En endecasílabos. Sí. Excelente. Pásanosla. Pues ahora vamos a darle la palabra al autor del libro, al maestro Guillermo Correa Lonche. Efectivamente, como dice Rafa Tena, tendremos la oportunidad de leer el libro, pero también queremos tener la oportunidad de escuchar su punto de vista y de cómo fue armando el libro y qué es lo que piensa él de su autoría. Voy a leer brevemente su currículum. El maestro Guillermo Correa Lonche es historiador por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y especialista en Historia Económica por parte del Programa de Especializaciones del Posgrado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2014 fue acreedor de la beca Proyecta 100,000, otorgada por la Secretaría de Educación Pública para realizar estudios en la Arizona State University. En 2012 recibió el premio INA Edmundo O'Gorman y en el mismo año la beca O'Gorman de investigación auspiciada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana y Fomento Cultural Banamex.
Ha sido ganador del premio en dramaturgia otorgado por el Museo de Arte Popular y el Fideicomiso del Centro Histórico en 2 ocasiones, en 2008 y 2011. Asimismo, ha sido acreedor de la beca FONCA, Escritores en Lenguas Indígenas 2006-2007, porque hay que agregar que él es escritor y poeta en lengua zapoteca. Actualmente es profesor en la carrera en Historia y en el Departamento de Lenguas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entre sus libros se encuentran El águila y la serpiente, el problema del origen prehispánico del escudo nacional mexicano, que es el que estamos ahora escuchando, y el de México, 500 años, descubrimiento, conquista y mestizaje, que nos tiene prometido para muy, muy pronto. Maestro Correa, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor Salvador. Saludo con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión y, por supuesto, al selecto grupo de académicos que se han dado un espacio en sus actividades cotidianas para leer mi libro, El águila y la serpiente, el problema del origen prehispánico del escudo nacional mexicano, publicado por la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y presentarlo en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia en su emisión 32. Me siento profundamente agradecido y bueno, yo quisiera comentarles el proceso el cual fui desarrollando para obtener finalmente este resultado, el cual hoy se ve reflejado en este hermoso libro editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La idea, como bien lo comenta Rodrigo, surgió luego de haber leído y comentado con él el artículo en torno al emblema fundacional de Tenochtitlan que Enrique Flores Cano había publicado en una revista de divulgación, y entonces ahí nació mi interés por abordar de manera exhaustiva cada una de las fuentes históricas que nos remiten a este mítico emblema. Yo estuve investigando a lo largo de 6 años de manera ininterrumpida y bueno, después de obtener toda esa información en las fuentes que previamente había clasificado en diversos grupos de acuerdo a sus características, pues me di a la tarea de analizar toda esta información y presentarlo de manera que pudiera ir depurando cada uno de los resultados que iba obteniendo en mi análisis. De esta manera, yo analicé aproximadamente 200 documentos, de los cuales 51 documentos presentaban este mítico suceso fundacional. La descripción del origen de la nación mexicana representada a través del emblema del águila sobre el nopal están representados exclusivamente en 51 documentos y de los cuales solamente en 8 se representa este pasaje tal como lo podemos ver actualmente, con el águila que devora a la serpiente. Solamente en 8 documentos aparece la representación de la serpiente, y eso dio lugar a que planteara diferentes hipótesis, y pienso que uno de los aciertos de esta investigación es ofrecerlos al público para que ellos mismos tomen sus propias conclusiones. Eso me parece algo muy importante. Entre todas estas hipótesis, yo destaco la existencia de diferentes tradiciones que convergieron al lado de la historia, podríamos clasificar como oficial del México prehispánico, y que en esas diferentes tradiciones, posiblemente en alguna de ellas, se describa
a la fundación de Tenochtitlan con el símbolo del águila que devora a la serpiente. Y voy tratando de ahondar en este tipo de información, el cual me lleva a proponer otra hipótesis en donde yo planteo la posibilidad de que el águila que devora a la serpiente posiblemente pudo haber sido representado así, quizás en la época prehispánica, en una de las tradiciones que posiblemente tuvo relación con Texcoco, porque el tlacuilo que representa, que elabora el Atlas de Durán, pues es un nativo de Texcoco. También en las obras que se refiere este emblema, en la mayor parte de estas obras, las 8 que yo mencioné, en donde se aparece este emblema, pues tienen que ver con la tradición indígena, con las fuentes escritas por indígenas o mestizos. Entonces, Iztlizóchitl, pues era de Texcoco. También el tlacuilo que pinta la obra, el Atlas de Durán, también era de Texcoco. Y Chimalpain también recoge testimonios chalcas, mexicanas y texcocanas, y entonces eso me da la posibilidad de plantear esta hipótesis de que posiblemente el emblema fundacional de Tenochtitlan pudo haberse representado o más bien visto desde diferentes tradiciones. Eso pienso que es algo que es muy interesante en esta investigación. Y bueno, pues prácticamente ustedes han descrito de manera muy acertada el contenido de esta obra, de este libro, y no me resta más que comentarle al público que el libro ya se encuentra a la venta en formato EPUB, el cual pueden adquirir a través de internet. Y bueno, pues yo les agradezco mucho sus comentarios, este tiempo que se han tomado para presentar este libro, y les agradezco profundamente por esta emotiva presentación. Muchas gracias, maestro Correa Lonche. Pues mucho nos queda todavía por investigar este asunto. Yo recuerdo, y voy a meter mi cuchara solamente para cerrar, hace unos años Rodrigo Martínez y yo publicamos con Constanza Vega una serie de conferencias en torno a documentos, códices y documentos indígenas, y en una de las sesiones se platicaba de que revisando, por ejemplo, las imágenes del códice florentino, el águila estaba para el libro 12, el águila estaba representado sobre el cerro de arena y correspondía a los tlatelolcas, mientras el nopal era solamente para los mexicanos. Y así ha estado en otros muchos códices. Cuando se refería a México, se refería exclusivamente al nopal, aunque no hubiera águila. Entonces, usted ahorita está tocando un punto interesante. El verdadero problema está en devorar la serpiente, y es un poco lo que Rodrigo acaba de mencionar y lo que Rafa Tena acaba de amarrar. Y es también un poco lo que Diego Prieto amarra como el interés moderno por la representación de nuestro escudo, y lo que más llama la atención no es que esté sobre el nopal, sino que esté devorando la serpiente. Y ese es un cambio de mentalidad que nos va creando un imaginario muy interesante, del cual usted empieza a desanudar una serie de problemas, y que nos mete directamente al estudio de la emblemática virreinal por un lado, y por otro lado de las iconografías del mundo prehispánico. Le agradecemos muchísimo su presentación. Estamos muy agradecidos con su libro, que sé que es muy útil, y nos quedan muy poquitos minutos por si quieren alguno de los comentaristas cerrar su comentario. Empezamos con Diego Prieto. Muchas gracias, Chava. Ciertamente
Es muy interesante cómo se van construyendo lecturas alrededor de este emblema. La primera de las cuales, pues, es que efectivamente, en la medida en que la identidad mexicana se va a construir sobre el imaginario de las civilizaciones y culturas portentosas que florecieron en este territorio, por supuesto que nuestro escudo tiene que remitir a ello. Esa es parte de la construcción mítica de nuestra nación. Pero aquí también las interpretaciones van de ida y vuelta. Ciertamente el águila puede tener que ver con la Virgen, lo cual es una travesura femenina, ¿no? Pero también la Virgen tiene que ver con Tonantzin, lo cual es otra travesura que sin duda alguna tiene que ver con la... ahora sí que el origen prehispánico de muchas veneraciones de imágenes marianas. La Virgen del Pueblito, Izpapalotl, la Virgen, la San Juanita de San Juan de los Lagos, Coatlicue, la Virgen de Guadalupe, Tonantzin. Entonces, de repente, esta ida y vuelta suena interesante. Esta necesidad de los mexicas de dejar atrás el ombligo de la luna y convertirse en un pueblo mucho más solar. Y efectivamente, en la idea mexica, pues el águila es solar, de manera que asociarla con la Virgen ya empieza a ser una complicación, una imbricación simbólica muy interesante, lo mismo que la famosa serpiente. Evidentemente que todo indica que es la inclusión de esta imagen diabólica de la serpiente, que es la que la Virgen en el Apocalipsis pisa, ¿no? Y la aplasta con el calcañal. Entonces, sin duda alguna tiene que ver con eso, pero otra vez tenemos que contraponer esa visión maniquea cristiana con las visiones dualistas complementarias. Por supuesto que en muchos pueblos indígenas el diablo no es malo exactamente. El diablo es parte de una dualidad y en ese sentido se puede entender que la serpiente no necesariamente es el mal pensado como algo que hay que exterminar, ¿no? Y ahí puede estar interesante la idea de la lucha, ¿no? No sé exactamente si la serpiente que está en el escudo ya está muerta, al parecer no lo está, ni siquiera en el relato de Eneas. Entonces, es una lucha, no es una exterminación. De manera que yo lo que propondría sería que cada temperamento mexicano, porque México es un crisol multiétnico, pluricultural, multilingüe, pues leamos este relato y este emblema con nuestras particularidades, inclinaciones. Creo que hasta en eso debemos de aprender a ser incluyentes y plurales. Gracias. Muchas gracias, Diego. Doctor Rodrigo Martínez. Hay una cosa que me gustó mucho de lo que dijo Guillermo, que él en lo fundamental quiere presentarles las fuentes al lector. Nosotros los historiadores no somos, sí estamos buscando la verdad, pero no se las queremos presentar o imponer al lector que mira, esto es lo que yo encontré y esto es así, y tú pues inclínate porque nosotros somos los historiadores y tenemos acceso a las fuentes y a la verdad. No, nosotros los historiadores lo que podemos es investigar las fuentes, precisar cuáles son y presentárselas de la manera más ordenada, bien expuesta y crítica posible. Y es este análisis crítico de las fuentes el que resulta tan importante de parte de Guillermo y que además en esta edición de Lina está todo mucho más bonito de lo que yo vi en la tesis porque las ilustraciones están sensacionales. O sea, realmente es un viaje por las fuentes relativas a la fundación de la Ciudad de México y de su símbolo
fundacional que nos hace y nos pone los documentos delante de los ojos. Vemos todas las águilas, las serpientes de Europa, Asia y África y América. Vemos todas las representaciones bueno, no prehispánicas y coloniales y demás. Y lo que nos permite, Guillermo, a través de la presentación de todas estas fuentes, es pensar por cuenta propia. Como tradujo don Wenceslao Roses el libro de Ernst Bloch, El pensamiento de Hegel, pensar por cuenta propia, Selbstdenken, lo dice en alemán, y eso es lo importante, respetar al lector diciéndole, aquí están las fuentes, a ver cómo te las arreglas. Muchas gracias, Rodrigo. Rafa Tena. Bueno, explicar los mitos puede ser una forma de provocación que nos incite a reflexionar y a investigar las cosas. Según el mito, los mexicas se establecieron donde encontraron una escena que les había preanunciado su dios Huitzilopochtli, diciéndoles que caminaran hasta encontrar esa águila sobre el nopal devorando a una serpiente. Y yo pienso que esto no se puede probar ni aceptar, sino que como los mexicas llegaron en las últimas épocas y encontraron ya toda la cuenca de México poblada, pues anduvieron tratando de incrustarse en los rincones y de todas partes los corrían hasta que les hicieron la guerra en Chapultepec y los llevaron cautivos a Culhuacán. Después de salir de Culhuacán, el último lugar que les habían dejado libre era una isla en medio del lago, una isla cubierta de nopales, porque Tenochtitlan significa eso, nopalera, y ahí seguramente algunos jefes encontraron que un águila tenía su nido sobre un nopal y cuando llegaron estaba devorando un pájaro o una serpiente. Y en ese momento fue cuando ellos quisieron interpretar esa escena como un buen augurio, porque desde hacía 200 años habían estado caminando y curiosamente después de que se asentaron en la isla de Mexico Tenochtitlan, ya no sintieron la necesidad de irse a otro lugar, sino que decidieron conquistar a los pueblos aledaños, exigirles tributos y sobre esa base levantar su gloria militar. Y pues es una forma de explicar el escudo nacional y lamento que no sea tan solemne, sino una explicación muy sencilla tomada de la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael Tena. Maestro Guillermo Corral, ¿quieres amarrar un final? Solamente comentarles que sí, el emblema fundacional, pues puede ser abordado desde diferentes perspectivas y eso pues siempre va a llevarnos a un solo punto que es el símbolo principal que nos identifica como mexicanos, el símbolo que nos habla de los orígenes como nación mexicana. Y me parece que es una excelente oportunidad el presentar este libro para que pueda ser brindado al público que se interese por estos temas y conocer más sobre la historia de sus orígenes. Y asimismo, quiero aprovechar brevemente para agradecer a todas las personas que se vieron involucradas en este libro, como es el caso del maestro Diego Prieto, de don Miguel León Portilla, que en paz descanse, el maestro Rafael Tena, obviamente Rodrigo Martínez Barax, gran maestro y amigo mío,
Y asimismo quisiera agradecer a Enrique Florescano y también a Avan Flores Morán, amigo mío, quien muy gustoso se ofreció a hacerme algunas de las láminas que presento en este libro. Muchas gracias y bueno, pues muchísimas gracias. Estoy completamente emocionado y agradecido. Pues muchas gracias, maestro Guillermo Correa. Muchas gracias a todos los presentadores. No me queda más que despedir esta presentación a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia y agradecerles a todos ustedes su presencia y pedirles que lean este libro, que lo comenten en esta multiplicidad de la que hablaba Diego Prieto y que comenten con este sentido absolutamente intelectual y generoso del que hablaba Rodrigo Martínez en la presentación de las fuentes, que lo lean también con la simpleza de la vida real, en donde se puede tomar una prefiguración cuando en realidad no es más que la aceptación de una figura, como lo dice Rafa Tena, es decir, el ver simplemente la serpiente en su nido y aceptar como un símbolo de beneplácito del Dios. Y contigo, Guillermo Correa, agradecerte y decirte que tienes que estar pendiente porque seguramente muchos lectores te van a buscar. Muchas gracias a todos. Se nos acaba el tiempo y un poco para seguir la línea del maestro Rafael Tena, recordarles que para el mundo romano el tiempo era un dios de agua y se va muy rápido. Muchas gracias a todos. Gobierno de México.